pocos los escogidos. Él no dijo, pero pocos los escogidos, sino que dice, y. Es decir, es una conexión en vez de una objeción. Porque él dice, y pocos los escogidos, pero no está poniendo peros. Dios no está en el negocio de poner peros a nadie. El que sirve es voluntariamente, pero ha de ser en espíritu y verdad. Hay veces que en el pueblo, aunque está bajo la protección y bendición de Dios, como en este caso el pueblo de Israel en el desierto, puede cometer errores. La completa seguridad nos puede traer sentimientos de falsa seguridad. La completa seguridad, estamos reabastecidos, estamos bendecidos, no nos falta nada. Pero entonces esa provisión nos hace declararnos con derechos, nos hace declararnos una falsa seguridad, que tenemos derechos a que nos escuchen y a que se nos brinden las cosas de acuerdo a la voluntad que nosotros tenemos. Y eso es lo que le está pasando al pueblo. Se acostumbraron tanto a recibir las bendiciones de parte de Dios que ahora están exigiendo comodidades extremadas en el desierto. Dice, sentido de titulación, derechos de exigencias, creando una actitud hostil y rebelde ante Dios. De todas las 12 tribus, solamente un hombre por cada tribu fue escogido, hermanos. Ya eso lo entendemos. El líder, el príncipe, el representante va a ir e inquirir, espiar los beneficios y hacer estrategias de guerra contra los moradores, pero 10 de ellos, de estos espías, regresaron opinando, mi opinión, mi percepción, mi capacidad, mi asesoramiento sobre sus experiencias, filtrándolas a través de sus temores. En principios de organización, cuando uno recibe clases de liderazgo, nos enseñan lo siguiente. Si tú no tienes algo positivo que decir, cuando estamos tratando de resolver una problemática, no digas nada. Y si continuamente sientes que no ves ninguna solución y no te genera ninguna idea para solucionar la problemática que estamos discutiendo, una cosa, completamente mantente en silencio o simplemente no estás en la organización adecuada. No estamos excluyendo y echando a nadie para afuera. Lo que estoy diciéndoles es cómo le enseñan el liderazgo, porque si una persona no encuentra razones o motivaciones para subsanar, para sacar a la luz, solucionar problemas, entonces, y continuamente se siente en contradicción con todo lo que se está discutiendo, entonces la persona no pertenece a ese cuerpo de líderes, o no pertenece a la visión o misión que ese cuerpo de líderes tienen en mente. Entonces, de todas estas tribus iban esos representantes que supuestamente no solamente iban para buscar y asesorar los beneficios o lo que podían extraer de la tierra y ver cómo iban a atacar al enemigo para tomarla en posesión, pero trajeron todas esas ideas filtrándolas a través de su miedo. Sí dijeron, está tremenda, hay muchas bendiciones, pero, y llenaron de temor al pueblo. Solamente Caleb y Josué estuvieron dispuestos a obedecer y confiar en Adonai para vencer al enemigo y tomar la tierra prometida. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Caleb y Josué. Es el resto de la lección que vamos a estudiar. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué marcaron una diferencia? Era porque simplemente Josué estaba bien de cerca a Moshe, de donde le nació ese deseo de ser un líder, de saltar al liderazgo. Porque antes que Moshe llegase de regreso, Josué tenía seguramente sueños, tenía seguramente aspiración de dejar de ser un esclavo, como millones de ellos, como miles de ellos. Entonces ahora, ¿qué tipo de espíritu residía en la vida de Josué? Nada más y nada menos que el espíritu que habitó en Moshe, el líder y el padre espiritual de Josué.
de Josué. El mismo espíritu de Mesías. Es el mismo espíritu que habitó en Noé. Es el mismo espíritu que habitó en Abraham, el padre de la fe. Es el mismo espíritu que hubo en Isaac y en Jacob. El mismo espíritu que habitó y permaneció en ese liderazgo que manifestó José en Egipto. Es el mismo espíritu que estuvo sobre Moshe. Es el mismo espíritu, por ende, de todos los líderes que Dios levantó en el pueblo de Israel para legarnos la palabra que nos ha legado y el reino que Él ha establecido como el legado milenario o eterno para el pueblo de Dios que Él ha escogido y que Él ha comprado a precio de sangre de su Hijo. Aleluya. Entonces, los sabios mesiánicos dicen que a través de la historia del pueblo hebreo y judío ha siempre sido sobre ellos, en sus líderes, la unción del espíritu de Mesías. Y hablamos de Yeshua HaMashiach, el hijo de Joseph. Lo podemos apreciar en Abraham, nuestro padre espiritual, y semilla escogida por Hashem. Ahora, Kol Hator, un libro, fue un sabio, pero también hay un libro que se llama La voz de la tórtola o la palomita, que es una referencia hecha en el libro de Cantar de los Cantares en el 2.12, y fue escrita esta obra reafirmada por el rabino Hillel Rablim de Sheklov en Belarus, ese es un país al norte de Ucrania. Fue un discípulo de Vilna Gaon, brillante erudito de la Torá entre los años 1720 y 1797. Pero este texto habla sobre la Geula, la redención final, y escatológicamente hablando de los últimos días, describe las señales evaluando que habrán 999 pasos, hermano. 999 pasos, dice, él propone para el regreso del Mesías. Hay 999 cosas que van a suceder antes que el Mesías aparezca. Pueden ser algunas grandes, algunas más pequeñas. Pero fíjese qué interesante. Usted le da vuelta a esos números. Usted le da vuelta a esos números. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos proféticamente hablando? De una manera, que Yeshua va a reaparecer cuando todas estas 999 situaciones tomen lugar para combatir al enemigo, cuyo número es 666. Se le da la vuelta. Porque Él viene a combatir. Él viene a luchar contra el enemigo. Y entonces mire lo que dice también. El libro Kol Hator, escrito por el rabino Hillel Rablim, habla ampliamente de Mesías, hijo de Joseph, y su rol en traer de regreso a los exiliados y que reconstruirá la tierra de Israel. Él habla de él específicamente, que el Mesías, hijo de Joseph, a su regreso. Entonces, él tiene un conocimiento mesiánico porque la ortodoxia judía no acepta, ¿verdad?, de que Yeshua HaMashiach es el hijo de José y que ya se manifestó. Pero él habla claramente de que es este que regresa. Entonces, ahora, Kol Hator establece que Yahoshua o Josué de la tribu de Efraín es ancestro de Mesías, hijo de Efraín, que es el mismo José. A veces al Mesías, hijo de José, que vendría a ser Yeshua, nuestro Mesías, también se le llama el Mesías, hijo de Efraín, porque acuérdense que es la misma línea de José. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos da las dos generaciones o genealogías, de Yeshua, por el lado de su padre Joseph, de la tribu de Yehuda y descendiente de Caleb. Ahora, más adelante le voy a explicar, le voy a leer algo. Caleb originalmente no pertenecía a la tribu de Judá. Él se anexó, se convirtió a Judá, como quien dice, renunció a su descendencia porque él es descendiente de Esaú. Pero lo vamos a ver más explicado eso. Entonces, y por su lado materno, descendiente de Efraín, o de José, por medio de Yahoshua, quien se casó con Rahab, la prostituta de Jericó. Pero hay ciertas controversias con esa información. Por eso es importante buscar y buscar. ¿Por qué? Porque en la información rabínica dice de que Rahab, la prostituta,
se casa, se termina casando con Joshua. Pero en otras dicen de que fue una persona llamada Salmón, que significa lleno de paz o el que trae paz. Entonces, a una prostituta que vive en el caos y que está sometida a la prostitución y que aparentemente ella servía a una élite alta porque ella tenía una torre, vivía en uno de los penthouses en Jericó. Sí, ella era una mujer, no era una mujer de la vida de allá del primer nivel, era de las castas de arriba. Entonces significa, algunos piensan que hay algo cultico o de culto, posiblemente era de las que servían en los templos de los amalecitas. ¿Okay? Entonces por eso es que era bien escogida y tenía esos privilegios. Ahora, en la cuenta genealógica del Evangelio de Lucas encontramos que Rehab es la misma pronunciación con la CH, la secuencia histórica indica que ella se casa con Salmón, pero esto contradice lo que dice la cuenta rabínica de que se casó con Yahashua. Hay quienes piensan que Salmón significa paz, lleno de paz, es un seudónimo puesto sobre Yahashua, es decir, que le pusieron de seudónimo posiblemente por la Recab, porque aunque en medio de la guerra contra Jericó, él trajo shalom a la vida de ella, librándole de yugo amalequita, de la esclavitud y de la prostitución. Y Joshua fue el primero en declarar la guerra a Amalek. Entonces, el Mesías, Ben Yosef, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, por las profecías es seguro que le declarará la guerra a Amalek a su llegada. ¿Quién es Amalek? ¿Quién es Amalek en estos días? Siguen siendo los mismos pueblos que están alrededor del lado de Jordania, norte, Siria, de toda esta gente que está atacando a Israel desde afuera. Todo lo que se conforma en ese espíritu antisemita, que ellos mismos reclaman y dicen, también nosotros somos semitas, pero tú quieres matar a los semitas también. Entonces, cuando Yeshua se manifiesta en la tierra, viene a destruir a los enemigos inmediatos de Israel. Entonces, así como Yeshua tuvo que pelear y fue el primero que declaró la guerra a Amalek, así el Mesías viene también a declararle la guerra a Amalek. Amalek desde el principio ha querido cortarle la cabeza al pueblo creyente, hermanos. ¿Por qué es importante mencionar toda esta información histórica? Porque el espíritu que hubo en Yeshua, en Josué y Caleb y todos los líderes bíblicos es el del Mesías, destruyendo todo lo que se opone al Elión, todo lo que se opone al Dios Altísimo es lo que está haciendo Amalek. Entonces tenía Dios que poner ese espíritu de enjundia, de luchadores, de vencedores, para que ellos pudieran romper contra todas estas fuerzas espirituales que se estaban levantando en contra del desarrollo de la nación santa. Ahora sigamos estudiando. En hebreo, Isha Soná significa literalmente una prostituta. Ahora, en algunos pueblos en Latinoamérica, ¿cómo le dicen al lugar donde están las prostitutas? La zona. En algunos pueblos latinos, en los lugares, en la zona rosa. Por ejemplo, en México, zona, por eso es lugar, a eso es lo que se refiere. En textos rabínicos se explica que la palabra Rahab significa dueña de la posada. ¿Ok? En los textos rabínicos dice que significa dueña de la posada o la posadera, la que se encarga de administrar la posada. Basado en el Targum, texto original del arameo. Otros piensan que Rahab es un nombre derivado de una forma corta de la palabra Rehabán, que significa el Dios que abre, amplifica la matriz, pero algunos dicen que la palabra hebrea Soná puede referirse secularmente al culto de la prostitución, que históricamente es comprobado, era parte de la vida cananea, aunque muchos arbitran este punto. La otra palabra es Kedesa,
implica que es una prostituta designada a cierta variedad y selección. Ok. ¿Por qué es importante que hagamos énfasis en esto? ¿Por qué hablar de una prostituta? ¿Por qué hablar de María Magdalena? ¿Por qué hablar de una edomita? ¿Por qué hablar de todas estas mujeres que todas en sí, todas ellas en la genealogía de nuestro Mesías, todas son extranjeras? Porque eso nos está enseñando que Dios desde un principio está enjarretando a las naciones al árbol genealógico del Mesías, que Él nunca ha tenido en su plan excluir a nadie, que nunca ha pensado excluir a ninguna nación de la tierra por muy vil que sea, porque para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea, no es selectivamente a un grupo o una nación santa. Se establece como Kadosh aquella persona que busca al Kadosh de los Kadoshim, el santo de los santos. Es por voluntad y de quererte integrar. Así mismo como hablamos que Caleb se decide integrar a Judá. Es por voluntad propia. Así como Ruth decide integrarse al pueblo de Naomi. Gloria al Santo y Eterno. El énfasis que estamos haciendo no es necesariamente sobre la profesión de Rahab, sino más bien en la descendencia. Notemos que ambas genealogías de Yeshua, el Mesías, convergen entremezcladas con Judá. Entonces, ¿pero qué tiene que ver eso con los espías? Porque estamos hablando que estos espías saltaron con un espíritu diferente, los dos. Que saltaron y marcaron una diferencia. Por ese espíritu también puede caer en las mujeres. De marcar una diferencia para la gloria del reino de Dios y para Dios. Para glorificar el nombre de Mesías. Y entonces ese mismo nos deja ver que por eso es que Dios viene utilizando a hombres y mujeres a través de la historia. Que están nutridos de ese espíritu mesiánico. Que están dispuestos a dar la vida por establecer el reino. Fíjense bien. De la misma manera que Efraín se fue a las naciones y no regresó escatológicamente hablando, somos los cachorros de león de Judá. Somos Efraín, las naciones, pero también nos llamamos a través de Yeshua los cachorros de león de Judá. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es eso? Si somos Efraín, ¿cómo es que somos cachorros de Judá? O somos Efraín o somos Judá. Porque en el entrelace a través de los tiempos y a través de la misma escritura, Dios nos deja ver de que Él vino entrelazando la descendencia del Mesías para que nosotros entendamos que su plan nos incluye y que nadie te puede destituir de esa posición. Aleluya. De la misma manera, Benjamín y Judá se fueron cuando, ¿verdad? Se fundieron en uno, y regresaron a la tierra prometida después del exilio babilónico, y fue ahí donde por primera vez fueron llamados judíos. Se entrelazaron las dos. Ya lo hemos notado y lo hemos enseñado en varias ocasiones, porque cuando venamos a ver que Esther, dice que ¿quién la creó? Su tío, que era de su tío, se me escapó el nombre. Mardoqueo, que es de la tribu de Benjamín, era un benjamita. Y ella, aparentemente, el papá de ella que murió, parece que ella era de la mezcla de un benjamita, seguramente el hermano de Mardoqueo con una judía, porque ella se le reconoce como judía. Ahora, recordemos que de los dos pueblos, Efraín y Judá, Adonai hará uno solo, como lo dice en Efesios 2. Estamos hablando entonces del espíritu de lucha contra la maldad que hay en los hombres que Dios escoge y por ende en el espíritu de las mujeres que Él selecciona para construir su pueblo. Sobre los 10 espías podemos decir lo siguiente. 10 espías hebreos regresaron hablando miedo, temor, limitaciones, inadecuancias. Los mismos líderes que vieron la mano de Dios quitar toda limitación de enfrente de ellos.
Un poco de tiempo más tarde, después del castigo y reprimenda que Adonai les prescribió, Caleb y Joshua lideraron el ataque a Jericó, donde una mujer de menos categoría social, es decir, con limitaciones sociales, que no era hebrea, decidió tomar el manto de valor y creer y pelear por el Dios vivo, ella sin tener promesas directas de parte de Dios. Mientras que los líderes de la otra testigo dijeron, no queremos, mejor nos vamos de regreso a Egipto. Entonces a veces surge un justo fuera de lo normal, fuera de las ramas naturales. Sales una persona de afuera y a veces los naturales dicen, no, pero tú no tienes parte en esto. Y a veces nos podemos encontrar en esa situación. Pero debemos de entender que aunque esas personas no tengan esa madurez espiritual para entender lo que nosotros hemos recibido y estamos entendiendo, no significa que tampoco nos vamos a poner nosotros de esa manera, sino empezar a tratar de provocar que esa conexión y esa mezcla comience con amor, con acciones de amor, con valentía espiritual, con paciencia espiritual, porque para eso es que nos llamó Mesías para este tiempo. Si él hubiese creído que las generaciones anteriores lo hubieran podido hacer, lo hubiera hecho, pero nos escogió a nosotros en el tiempo de la historia para provocar a celos a nuestros hermanos. Aleluya, den un aplauso al Señor, hermanos, aleluya. Un poco de tiempo más tarde, después del castigo y reprimenda que Adonai les prescribió, Caleb fueron y vencieron, ¿verdad? Entonces, veamos y observemos ciertos puntos comparativos y proféticos. Qué interesante es apreciar que el reino del norte de Israel estaba conformado por 10 tribus que fueron llevadas en cautiverio por Siria y que solo más o menos un 5%, dicen algunos, regresaron y el resto se dispersaron por todo el mundo y no regresaron a la tierra prometida, hermanos. No tuvieron deseo de decir, tenemos que regresar a nuestra tierra, a nuestro terruño, a la promesa que Dios nos dio. No quisieron regresar, se esparcieron por otras naciones, despreciando el regalo de Dios vivo. Igualmente los 10 espías regresaron hablando mal de la tierra prometida y por su causa toda esa generación vagó por 40 años y perecieron en el desierto. 2 tribus fueron llevadas a cautiverio a Babilonia, Benjamín y Judá, se mezclaron y regresaron como Judá. Estos 2 representan a los 2 espías, Joshua y Caleb. ¿Quiénes eran? Uno era de Efraín y el otro, aleluya, de Judá. Entonces, pero aquí dice Benjamín, entonces es una comparación. Se mezclan y regresan como Judá. Estos 2 representan a los 2 espías, Joshua y Caleb, que deciden apreciar el regalo de Dios y están llenos de amuna para tomar la tierra prometida. Hay que analizar que Judá está entrelazado espiritualmente con Joseph desde el momento que él le salva la vida a Joseph y desde el punto que él pone la cara por Benjamín en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando le dice José, que todavía no se había revelado a sus hermanos, dice, ok, pues a Benjamín me lo dejan aquí y ustedes regresen para donde sus padres. Y le dicen, no, no hagas eso porque mi padre va a morir, déjame a mí como rehén. Entonces, él no solamente le salva la vida a José inicialmente, no permitiendo que lo maten sus hermanos, pero también ahora defiende y pone la cara por Benjamín, es decir, la casa de José, porque su hermano carnal de padre y de madre es Benjamín. Desde ese momento, dicen los sabios, es ahí donde empieza a entrelazarse la unión entre Judá y Joseph o Efraín. Vamos a Josué 2:1. Aleluya. Las generaciones del desierto, 10 espías rechazaron o no apreciaron en la tierra. Igualmente las 10 tribus del norte se fueron al mundo y no regresaron. Interesantemente, Josué era de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Ya lo miramos eso. Ahora, Romanos 6, la salvación será de la liberación del cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo? Y perdonen que con la traducción de un programa al otro parece que se invirtieron unas palabras al inglés.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Rab Shaul dice que nosotros en el capítulo 6 de Romanos nos sumergimos en su muerte y en la subversión de su vida también. Cuando él es levantado, también somos traídos a vida. La muerte viene por la transgresión de la Torá, es decir, por el pecado. Voy a regresar a esto y vamos a ver Josué. Aleluya. Vamos a terminar en tiempo, hermanos. Capítulo 2, 1 en adelante. Y dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Nuevamente miramos que él está enviando espías, diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericho, a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rehab y posaron ahí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres del Bené Israel han venido acá esta noche para espiar a Aretz. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rehab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Cuando la palabra dice, había tomado, ¿ok? Como que esa frase en español, los había tomado, ¿de quién los recibió? No, lo que está, la implicación acá es que en la antigüedad, acuérdense, las leyes de adopción en la antigüedad que incluyen cuando usted hace bienvenir a una persona dentro de su casa, usted lo tiene que proteger. Y recuérdense también la situación de Lot. Hablábamos recientemente cómo Lot no nos hace sentido en el occidente de que Lot diga, mira, yo tengo aquí 2 hijas vírgenes, llévenselas y hagan lo que ustedes quieran. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Porque no estamos entendiendo el contexto histórico en el momento y qué significan las leyes de adopción. Entonces aquí dice que los tomó, significa hizo una bienvenida en su casa y por eso es que los escondió. Aleluya. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y dijo, la verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a presa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Luego ya sabemos el resto de la historia. Por haber hecho esto, ellos les prometen que si ellos están listos y ponen aquella señal de aquella cuerda roja o pedazo de retazo rojo que ella iba a dejar notar desde su ventana, que cuando ellos regresaran le afirmaron de que ella y su casa iban a ser libres, que iban a estar a salvo. Eso se compenetra con lo que decimos nosotros, ¿verdad? En la fe que profesamos, de que si confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón, Yeshua, ¿verdad? Que Yeshua es el Rey, nosotros y nuestra casa va a ser salvos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo como testigo la sangre del Mesías, que es roja obviamente, sobre nuestras vidas, pero que también cubre toda nuestra casa. Está puesto sobre el umbral de nuestra casa. Cuando decimos nuestra casa, nuestra descendencia, en el momento que ponemos la sangre en el umbral, todo lo que está adentro está protegido. Por eso es que la mezuzá se pone en el poste derecho de tu casa, porque estás dando testimonio de que ahí está la sangre del pacto que Yahweh mandó a establecer al pueblo hebreo en Egipto. Gloria a Dios. Pues ciertamente toma doble poder cuando hablamos de la sangre del Mesías. Ahora, un poquito para elaborar en Rehab. Rehab, ya sea que fue con
con Josué o con Salmón, creemos que es la misma persona, simplemente un seudónimo, que muchas veces sucede en la escritura, no es la primera vez. Ustedes pueden ver que el nombre Jethro cambia, Jethro, hay 7 diferentes nombres que se le nombran a él. ¿Okay? Y todos tienen un significado específico para la situación en la cual lo estamos viendo en el versículo que usted lo está viendo con un diferente nombre. Entonces ahora, habiendo dicho eso, de esta unión es que surge Boaz. De Boaz y la unión de Ruth surge Obed. De Obed viene Jesse, de Jesse viene David. Entonces, por eso es que es importante que entendamos el linaje. Ahora, Mateos 10:1, y hablando un poquito del carácter de esta mujer, podemos entender que dentro de ella había un deseo de cambio, un deseo de transformación, porque posiblemente ella tenía ese tipo de vida porque fue obligada a hacerlo o porque fue introducida desde muy niña a este tipo de servicio. Y estamos hablando que se cree, como lo hemos escuchado, que ella pertenecía a ciertos cultos de adoración a los Baales, a los dioses de los amalecitas, y en el cual se incluía este tipo de comportamientos. Entonces, significa que ella había sido escogida bajo un esclavismo, o como le llamamos hoy en día, un tráfico de sexo. Estaba obligada a servir de esa manera, por un sistema social que la corrompía. Y ella necesitaba, quién sabe desde cuándo, salir de eso, quería salir de eso. Y en este momento creyó en el Dios de los israelitas, hermanos, sin que nadie, ninguno de ellos, ni los espías que mandó Josué, ni eventualmente Josué, nadie le testificó a ella de Hashem. Dice ella que escuchó la información que traían gentes, mercaderes, qué sé yo, gente que venía a la ciudad y testificaban de lo que Hashem estaba haciendo con el pueblo de Israel en contra de Egipto, para liberarlos. Y dice que ella creyó desde ese momento. Faltaba aquel anhelo, ese anhelo, y de repente Dios le da una luz verde y le dice, aquí está tu liberación. Y ella dijo, yo voy a tomar este leap of faith, dice en inglés, este salto de fe, con un Dios que desconozco, pero que aparentemente tiene todas las respuestas para mi vida. Y en esa fe es que nosotros debemos de operar, no dejarnos de llevar del miedo, porque el perfecto amor, ella funcionó en el perfecto amor de la confianza, de la bitajón y de la emuná. Aleluya. Mateo capítulo 10. Aleluya, estamos gozándonos, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Santo su nombre, santo su nombre. Aleluya, aquí estamos. Dice, entonces llamando a sus 12 talmidim, discípulos, les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 enviados o apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Kefas o Pedro, Andrés y su hermano Jacob, hijo de Zebedai o Zebedeo, y Johanan, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Labeo, o llamado Levi, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista o cananita, y Judá, el Iscariote, el hombre que le traicionó o que lo entregó. A estos 12 los envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no entren, y en ciudad de los shomronitas o de los samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces, ¿cambió Dios la fórmula cuando Josué los mandó a Jericó? No, primeramente, recuerden, Dios no mandó originalmente a ningún espía. Ahora ya tiene la batuta en sus manos Josué, y como general de divisiones de todo el pueblo de Israel, de todas las tribus de Israel, ahora él está haciendo estrategias de combate y manda, fíjense bien, pero aprendió la lección. Escogió primero a 2 hombres. ¿A cuántos? No a 12. Oh, sí, que tiene que representar todas las 12 tribus. No, yo quiero que me representen. No. Esta vez aprendió la lección el líder y dijo, con 2 ojos o 2 pares de ojos son suficientes. Y tengo que escoger a 2 personas que no me traigan un reporte negativo. Y eran hombres que estaban dispuestos a morir porque la misión de ellos era estilo 007, hermano. Era espiar, entrar, no solamente ir a ver, era entrar a la ciudad, colarse dentro de la ciudad, andar entre la gente. Imagínense, en aquellos tiempos era bien fácil que te mataran inmediatamente. O sea, no te juzgaban, no habían procesos de juicio. Pero ahora Yeshua dice de que él escoge y los manda y le dice, no entren a ciudades de personas samaritanas, de gente que no son de la creencia judía, sino que a las ovejas perdidas, a los descarriados de las ovejas de la casa de Israel, a eso va. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué en este momento, volviendo 1000 y pico de años hacia atrás, por qué estamos entrando a Jericó? Porque Jericó se conformaba como la puerta o la compuerta que cerraba o abría para entrar a la tierra prometida. Era la vía más, y valga la redundancia, la vía más viable, el paso más fácil. Los caminos llevaban ahí para poder pasar a la tierra de Canaán, a la tierra cananea. Entonces tenían que pasar por ahí, pero eran también uno de los pueblos más fuertes, que eventualmente tenían ellos que enfrentarse, quisieran o no. Entonces, de primas a primeras, dijeron, vamos a agarrar al enemigo de los cuernos de una sola vez. Y tenían que romper una de las ciudades más fortificadas de la antigüedad, era Jericó. Entonces, ¿por qué vamos a empezar? ¿Por lo más fácil? No, vamos a ver, porque cuando usted vence al gigante más gigante, todos los demás van a cogerle respeto. Y esa es la estrategia de un líder guerrero. ¿Acaso no pasaba de que cuando mataban al rey en la guerra, ahí se terminaba la disputa? Ahí quedaba la pelea en el campo de batalla. Entonces ellos iban a lo primero. Si vencemos a Jericó y demostramos que nuestro Dios es poderoso, todas estas otras gentes van a salir en desbandada. Entonces, termino con esto. ¿Qué nos dio Yeshua? ¿Solamente le dio ese poder a los talmidí? ¿O se lo dio a toda la congregación, a su cuerpo? Nos las entregó a todos nosotros. Eso que dice que eso fue para los apóstoles en la antigüedad son mentiras del diablo. Nosotros tenemos la autoridad para vencer. Y uno de esos demonios es el demonio del miedo, el demonio de la inseguridad, el demonio del caos, el demonio que quiere de que mentalmente estemos llenos de puras moscas espirituales para que no nos podamos concentrar en la misión que Dios, en la palabra que Dios nos ha dado. Por eso es que nos dice que nos pongamos los tzitzits y nos recordemos sus preceptos, que todos son promesas. Hay una secuencia de beneficios que sobrevienen a la persona que es obediente. Y entonces cada vez que miremos el tzitzit y miremos este cordoncito azul, nos recordamos de los mandamientos, pero recordamos que hemos sido llamados a ser ségula, pueblo escogido, pueblo especial, tesoro adquirido por Dios. Aleluya. Que no se nos olvide, y de esa manera seguimos observando y manteniendo y parándonos en fe. Aleluya. Porque dice que aquellos que ¿cómo es la palabra? Ayúdenme. ¿Cómo es que dice? Se me fue. Que somos inmovibles. Aquellos que creen en Yahweh, en Jehová, son inmovibles. ¿Cómo es que dice la palabra? Por favor, ayúdenme. ¿Cómo es que dice? Somos inmovibles en esa palabra. Amén.
¿Lo recibe el pueblo de Dios? Un aplauso para el Señor, tus hermanos. Padre de la gloria, te damos honra, bendiciones. Gracias por esta palabra que nos enseña, Señor, que no importa de dónde vengamos o de qué insignificantes situaciones hemos surgido, Señor, tú nos has trasladado desde la oscuridad a la luz de tu reino admirable, Señor, y te damos gracias por eso. No somos mediocres, no somos personas que quieren ahondar en la mediocridad o quieren hacer cosas a medio hacer. Queremos hacer las cosas no para vanagloria, pero para darte gloria a ti. Ayúdanos, Dios mío, a fortalecernos en todos los preceptos y conceptos que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Padre Santo, a recibir la dirección y la corrección de parte tuya. Como decía Job, no solamente el bienestar voy a recibir, pero también la corrección, las cosas buenas y malas las tenemos que aceptar y poder trabajar con ellas. Danos paciencia, ayúdanos a adoptar los midot, las medidas, los atributos, Señor, del Espíritu de Mesías en nosotros, Padre. Que podamos caminar fortalecidos y afirmados, sabiendo que tú los vas a utilizar para hacer cosas grandes. Esa es la promesa de Yeshua cuando nos dijo que cosas mucho más grandes que las que él hizo, haríamos. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en nuestra generación. Te lo pedimos esto de todo corazón, encarecidamente y con toda sinceridad, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Y el pueblo dice, amén. Aleluya. Gracias, Padre.